Y para eso, en el día de la fecha, hemos convocado a otro economista, Gonzalo Díez, quien nos va a hablar del tema porque entiende mucho de esto y básicamente queremos que nos aclare todas las dudas que muchos tenemos, más allá de que no conozcamos demasiado el tema. Le damos la bienvenida, Gonzalo, un placer. El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Como bien decías, creo que la economía social tiene que ser un sector muy pujante en este momento, pero particularmente lo que quiero hablar es de la concepción de esta economía y de la esencia que tiene. La economía social son personas que han quedado de alguna manera afuera del sistema porque no han podido conseguir un empleo o no han podido hacer un emprendimiento como otras personas que sí tuvimos recursos y de alguna manera, siendo artesanos, han tratado de buscar crear su propio empleo, su propia fuente de trabajo. Desde Alquimia, una fundación en la que participo, tuvimos la oportunidad de darle las prácticas profesionales a un grupo de alumnos de Fundación Universitas. Y la idea fue que podíamos educarlos en cómo vender y que tuvieran una experiencia real de venta, pero a la vez que esas ventas fueran a parar a artesanos o emprendedores de la economía social de Mendoza. Lo que hicimos fue juntarlos de alguna manera, le asignamos grupos de alumnos a cada emprendedor y estos grupos de alumnos tenían que ayudarlos o fuera con las redes, o fuera con las ventas, o con la organización del negocio. Cosas en las que ellos probablemente no están muy preparados, porque otra realidad que vivimos en Argentina, y creo que en muchos países de Latinoamérica, es que no salimos preparados para entender económicamente nuestra vida. Lo mismo que pasa con la psicología o con la nutrición, nosotros, todos nosotros, necesitamos esos conocimientos hoy en día, porque todos tenemos una mente que necesita psicología o todos tenemos un cuerpo que tiene que comer. Todas las personas que conocemos tienen al menos un recurso limitado, que es su tiempo, y la ciencia económica en sí lo que va a hacer es ayudarte a administrarlo. En algún momento se perdió el discurso de que la economía se trataba de plata, pero el dinero o la plata son solamente una unidad de medida. Es como si yo te dijera que en ingeniería se trata de centímetros y metros y no de estructuras. En ese problema, lo que sucede cuando vemos a un economista como vos es que creemos que nos va a hablar del FMI, del riesgo país, y son cosas que al menos los emprendedores sociales no entienden. No saben de qué les estamos hablando y no los estamos ayudando, porque los estamos alejando de la economía. La propuesta que tenemos desde Alquimia, y también personalmente, es que creo que tenemos que enseñar las cosas que la educación formal, es decir, el colegio o la universidad, no nos prepararon. Sí, esa era un poco la idea, que desde la economía empezáramos a ver la otra parte, ¿no? El Fondo Monetario, por ahí. Es cierto, todo el tiempo tenemos noticias del Fondo Monetario, de lo que ocurre en el riesgo país, que por ahí nosotros la vamos hablando, pero también la idea era ver la otra parte de la economía social, la economía del día a día, los emprendedores, cómo se hace para salir de esa situación, cómo se generan, vos bien lo dijiste desde tu fundación, estas alianzas estratégicas que por ahí no están muy individualizadas en la economía y acercarlas es sumamente importante. Por eso, antes de entrar en el próximo bloque, la idea era que nos explicaras cómo se genera ese tipo de alianzas. Hablando de la economía social, con otro economista, Gonzalo Díez, nos explicaba cómo se genera esto, cómo por ahí se intenta acercar a la economía a muchos emprendedores que de alguna forma no han tenido los recursos, han perdido su empleo, la pandemia los agarró en un mal momento y en base a esto cómo se van ajustando estos engranajes para que la economía vuelva a trabajar de una manera mucho más social. Lo que le había comentado y la pregunta que había quedado pendiente a Gonzalo era cómo se generaba esa alianza, ese acercamiento entre estudiantes universitarios y los emprendedores. ¿Cómo hicieron ese trabajo? La realidad es que es un tema muy curado porque tenés dos realidades muy distintas. Vos tenés personas que están yendo a la universidad y tenés la gente que pertenece a la economía social que quizás no tiene el grado de educación ni de manejo de herramientas tecnológicas que pueden tener los estudiantes universitarios. El desafío era, ustedes que les tocó, por así decirlo, con más suerte, tienen capital humano porque tienen educación, tienen habilidades blandas, ¿por qué no le ayudan a la gente que no tuvo o no pudo o no encontró la manera porque antes no era tan fácil como ahora? La idea, no te puedo decir exactamente quién la concibió,
pero entiendo que fue Augusto, uno de los creadores de Alquimia, junto con Diego, Augusto Bernasconi y Diego Talquenca. Entre ellos empezaron a hablar con Fundación Universitas y plantearon esta idea de las prácticas reales, no prácticas que sean una mímica. Y a la hora de buscar a los emprendedores, o sea, ¿a quién vamos a ayudar? Podríamos haber empezado con, buscar a nuestros amigos y ayudar a sus empresas, pero hay una parte del gobierno de Mendoza que justamente es la de economía social, donde ellos ya tienen la lista de todos estos artesanos y estos emprendedores. Y si le vas a dar una mano a alguien, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es regalar trabajo, es una donación de trabajo, o sea, los chicos que están estudiando lo hacen por sus notas y por lo que sea, pero lo que hacen lo hacen realmente y tiene un impacto. Las ventas de todos los emprendimientos aumentaron, sus redes sociales ahora se ven mucho mejor, que eso se capitaliza y va a hacer que más adelante vendan más. Y ahora quizás hasta entienden mejor su negocio desde un punto de vista económico. Esa es la vinculación que hicimos. Dijimos, hay gente que necesita, hay gente que sabe y necesita experiencia también. Si los juntamos a los dos y nosotros estamos de intermediarios para asegurarnos de que nada salga mal, que no choquen en el medio, quizás puede salir una buena experiencia. Este año ya llevamos 9 semanas de cursado y sí, efectivamente ha habido un impacto muy positivo en todos los emprendimientos. Con algunos ha sido más difícil la comunicación por esto que te comentaba. O sea, es lógico. Hay gente que quizás no tiene un celular en casa ni siquiera. Entonces, pedirle a un alumno que haga una encuesta de postventa con un emprendedor con el que no se puede comunicar, no se puede. Pero los que han podido, nos hemos esforzado y hoy en día venden más y entienden mejor su negocio. No sé si eso ayuda a la vinculación o si tenés otra pregunta. No, sí, ayuda totalmente a la vinculación. Por ahí quizás ustedes esto lo vieron en otra provincia, lo han visto en otro país, o se les ocurrió como una idea de decir, bueno, ¿cómo integramos esto que nos parece que es una parte de la cadena que no está bien relacionada? No te quiero mentir con la historia, pero te voy a contar la parte que estoy seguro que es verdad. Augusto estuvo trabajando un tiempo en Colombia y la educación es muy distinta. ¿Qué pasa? En América Latina tenemos algunos países que tienen educación pública, como Argentina, y otros que tienen educación privada, como sería Chile. La educación privada y los entes privados en general quieren eficiencia y quieren resultados. La educación pública busca otras cosas, como desarrollo o investigación, que muchas veces no tienen la rentabilidad. Claro. Y por eso nosotros podemos hacer esas investigaciones que los privados no harían. Tal cual. ¿Qué sucede? Una empresa que se dedique a dar un curso de economía se va a especializar en eso y lo va a hacer cada vez mejor. Entonces, muchas universidades privadas de Colombia se dieron cuenta que si le compraban a una empresa cierto curso, tenían mejor calidad de producto que lo que podían producir ellos mismos. La idea de Augusto fue, están tercerizando parte de sus cursos porque hay gente que lo hace mejor. Él vuelve a Argentina y dice, yo voy a armar una fundación para hacer eso. Voy a crear pedazos de contenido, de información, de educación, y voy a tratar de vendérselo a una universidad, a un colegio, porque entiendo que esto va a ser inclusive mejor que lo que ellos mismos pueden producir. Tal cual, tal cual. Así nació, en resumen, en una línea, lo trajimos de Colombia. Está bien, lo adaptamos a Mendoza porque es una fundación, no tiene fines de lucro, pero ese es el objetivo, elevar el nivel educativo. Claro, y se va adaptando también a las distintas realidades, a la realidad mendocina y a las distintas zonas. No es lo mismo por ahí dentro del Gran Mendoza lo que es la zona este, la zona centro, la zona sur. Es decir, se va adaptando porque tampoco los emprendedores son los mismos. El tema de la distancia también a veces complica. Es cierto que la pandemia atravesó a todos los países del mundo, en mayor o menor medida, incluso al sector educativo y mucho más profesional. Y ni hay que hablar al emprendedor, porque lo agarró en una situación muy compleja. Antes de ir a una última pausa, la idea es ver qué pasó durante la pandemia, cómo trabajaron durante la pandemia, cómo vieron la situación, fundamentalmente porque cada sector la vivió de una manera distinta la pandemia. Por supuesto. Si bien todavía estamos, pero estamos más flexibilizados. Es otra historia. Sí, claro, es otra historia. Así que hacemos la última pausa y volvemos en el último bloque. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando de emprendimientos sociales, de la economía social. Habíamos dicho en el bloque anterior que la pandemia lamentablemente nos atravesó a todos los países del mundo, en mayor o menor medida todos lo sufrieron,
también en mayor o menor medida, algunos más, otros menos, y la economía social no es la excepción. La pregunta para Gonzalo era, ¿cómo vieron este impacto en la economía social? ¿Cómo lo llevaron adelante? ¿Cómo se reacomodaron? ¿Y cómo trabajaron ustedes este proceso? Realmente en la economía social fue un drama, no hay duda. La gente no sabía qué hacer, nadie, o sea, ni los que estábamos educados sabíamos qué hacer, imagínate gente con menos niveles educativos. Pero más interesante que eso sobre la pandemia me parece lo que ha dejado en aspectos educativos. Yo en 2016 empecé a trabajar de manera remota, dando clases de economía y de estadística, y ya conocía el sistema de dar clases por internet. A mí no me parecía raro, y ya en 2015 mi vida se fue ubicando en internet de alguna manera. Un año antes de la pandemia, en realidad unos meses, yo empecé a idear un programa para enseñar economía justamente por internet, por YouTube, porque a mí mismo me pasaba que cada vez que quería aprender algo, el primer lugar a donde iba era YouTube, ya sea cambiar el foco del auto o una derivada segunda que no me salía, lo buscaba ahí. Y creo que la pandemia lo que hizo fue adelantar un proceso que hubiera tardado 20 años a meses. En mi trabajo remoto de clases, las clases se explotaron, o sea, ya no tenía más tiempo, yo tenía que poner el corte porque podría haber seguido trabajando toda la noche si quería. Los videos en YouTube los empezó a ver mucha más gente, e inclusive Augusto me termina llamando para dar clases porque yo en ese momento daba clases en una maestría. La pandemia, la cuarentena en realidad empieza el 19 de marzo, mis clases eran el 1 de abril creo, y yo en esa semana lo que hice fue filmar toda la clase porque estaba acostumbrado al modelo de clase. Sí, sí. Y se los pasé a mis alumnos y ellos no perdieron ninguna clase por esa capacidad de reacción, digamos. Pero además mucha gente se dio cuenta que esto es mucho mejor. No digo que el aula no sirva, pero si yo te grabo una clase, que es la misma que daría en el aula, vos la podés ver 40 veces. Que yo no creo ser el único que le pasó que uno va a una clase, ve una ecuación, dice eso es re fácil, llega a la casa y no la puede hacer. Cómo me gustaría poder verla de vuelta. Y ahora podés. Lo que no tenemos que descuidar es la parte de la interacción, que en las clases con alquimia las cuidamos mucho. Todas las semanas hay una clase sincrónica donde nos juntamos con los alumnos, no es una clase, es más una reunión, y ponemos las cosas en común y las dudas. Porque otra cosa que puede pasar si aprendes solo es que aprendas mal y que nadie te cuide de los propios errores que vos estás cometiendo. Entonces, al haber una instancia de poner conocimiento en común, ya nos salvamos de eso. Tanto siguió avanzando este tema de educar en internet, que hace poco decidí empezar a hacer un curso donde digo, bueno, está bien, a la economía social entiendo que la puedo ayudar y me encanta ayudarla, y a los alumnos de la universidad también, pero hay muchas otras personas que también necesitan, que tienen esta falencia de entender la vida económica, que les dan miedo a los bancos o los formularios del gobierno, porque todos hemos estado ahí. Y dije, bueno, si yo puedo poner este conocimiento en video y en texto y que la gente lo consuma cuando pueda, les puedo dar un producto que les puede servir y les puede, de alguna manera, mejorar la vida. Entonces, volviendo a lo que es emprendimiento, a mí la pandemia me hizo crear un emprendimiento para mí, más allá de también poder ayudar a muchos emprendedores sociales a que se manejen más en internet. Porque personalmente creo que todos subestimamos el poder de internet. Uno empieza en internet y al otro día está enfrente de 3 cámaras de televisión. Sí. Y no le pedí permiso a nadie, no le mandé un currículum a nadie para esto. Yo tenía una cámara en mi casa, me filmé, alguien lo vio, le gustó, se lo mostré a mis alumnos, les sirvió. Y de alguna manera, eso tarde o temprano llega a los ojos que lo tienen que ver. Entonces, si tuviera que dejar un mensaje de entrevista, es que a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso y tratar de empezar a hacer el trabajo por uno mismo. Si uno quiere empezar a diseñarle una marca, puede rediseñarle la marca y mostrársela, no primero conseguir el trabajo y después hacerlo. Porque en las pruebas de trabajo, en lo que hacemos, es cuando realmente nos damos cuenta si nos gusta eso y si vamos a tener un futuro. Tal cual. Excelente mensaje. Yo lo asociaría también por ahí, hablando de economía, toda oferta crea su propia demanda. También y en base a eso un poco lo que puede hacer cada uno. Es cierto lo que decías, la pandemia adelantó los tiempos considerablemente.
Hace 2 años atrás nadie hablaba de Meet, nadie hablaba de Zoom, y hoy cualquier persona está hiper familiarizada con esos temas. Y hasta las reuniones familiares incluso se siguen dando con esa modalidad, que hasta incluso es mucho más práctica. Hoy es prácticamente imposible que alguien a través de su celular no tenga contacto con sus colegas, con sus clientes, con sus amigos, con los emprendedores, con quien sea. Así que era un poco la idea del programa, que vos nos explicaras esa visión, que es muy buena, que es distinta, que por ahí le abre un poco los ojos a mucha gente, fundamentalmente el trabajo que vienen haciendo con la economía social, con los estudiantes universitarios, un poco también lo había hablado con otros profesores que integran un poco la fundación. Así que te agradecemos desde Chat Económico la presencia en el día de la fecha y muy claro el mensaje que nos has dado. No, un placer, realmente es un honor que los inviten a compartir un mensaje. Te agradezco un montón. Gracias Gonzalo. Bueno, esa era la idea del programa el día de la fecha, conversar presencialmente, ya la presencialidad nos da un poco esta flexibilidad. Y comentarles a ustedes qué tiene que ver, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, los acercamientos, las alianzas que hay, cómo surge un emprendedor social en nuestra provincia, cómo son ayudados o no por distintos organismos, fundaciones, instituciones, universidades, etcétera. Porque de eso se trata la economía, no solo del FMI, del dólar o del riesgo país. Muchas gracias como siempre, será hasta la semana que viene.